Buenas noches y bienvenidos a OVNI 2.0, Los Transgresores. En este espacio vamos a estar explorando los fenómenos inexplicables con una mirada nueva, fresca y transgresora junto a todos los archivos de la FAO. Buenas noches, Albert. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por seguirnos en esta semana. Tuvimos, la verdad, muchos más seguidores en la página de Facebook, en FAO OVNI 2.0. También síganos en YouTube. Gracias a los nuevos suscriptores de OVNI 2.0 en YouTube y en Facebook. Así que, y gracias por seguirnos en las redes. Hoy vamos a estar con Verónica Gallego Arcangeletti de FAO Mendoza, una nueva colega que tenemos en la FAO, que nos va a hablar sobre sus experiencias de chica y cuando tenía 18 años. Los dejamos acá con ella. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy buenas noches, Verónica. Gracias por estar acá, por acompañarnos. Y bueno, recién estuvimos hablando un poquito de vos. Estaría bueno que nos cuentes un poquito acerca de vos, quién sos, a qué te dedicás. Ahora colega nuestra, Verónica, también. Muy buenas noches. Muchísimas gracias primero a ustedes dos. Muchísimas millones de gracias. Un placer estar en el programa de ustedes. Y bueno, les comento, soy Verónica Andrea Gallego Arcangeletti. Muchos me conocen por el apellido largo Arcangeletti. Bien. Sí. Vivo en Mendoza, en Guaymallén. Soy una enamorada del cielo. Más allá de lo que pueda llegar a ser profesionalmente, lo que más me atrae es el cielo y todo lo extraño, ¿no? Las investigaciones y más. Y corresponsal de Mendoza junto a Gustavo Gamboa, que él se encuentra en San Carlos, que le mando un beso también porque Besote, obviamente está mirando el... Y bienvenido Gustavo también. Un gran compañero que siempre estuvimos juntos con todo esto. Y bueno, con la llegada de Luis Burgos acá en Mendoza, desde el año 2017 cuando vino Luis Burgos aquí, desde ahí que estamos con Gustavo Gamboa en este camino. Qué lindo. ¿A qué te dedicas, Verónica? Bueno, me dedico, trabajo en una empresa privada.
Soy maestra en todo lo que es terapia holística. Sí. También tengo el consultorio, trabajo con pacientes de médicos también en terapias alternativas. Ujú. Es lo que me estoy dedicando en este momento. Obviamente los dos trabajos. A full, a full. A full. Bueno, nos gustaría que nos cuentes, porque bueno, nosotros ya hemos hablado con vos previamente y demás, y bueno, pero le vamos a contar a la gente cuál fue tu experiencia, lo que te sucedió, porque vos tuviste varias experiencias. Pero estaría bueno que nos empieces a contar la más antigua, la primera que te pasó y con quién estabas. Bien. Primero, estaría bueno que me cuentes en dónde estabas también y qué fecha fue. Perfecto. Bueno, como para que sepan, tengo 49 años en la actualidad Sí. y lo que les voy a contar me pasó a los 4 añitos. Que al que se lo cuento siempre le digo, parece que fue ayer. Fue una experiencia donde estuve con mi familia, con mi mamá y mi papá. Ujú. En este tiempo estaba viviendo en Tupungato, de Mendoza, ¿no es cierto? Quien conoce Tupungato, hay un barrio que es un barrio militar que está casi pegado a los cerros, casi como para que se ubique en el límite de Chile, Sí. ¿no? Que está todo. Y bueno, tuvimos muchas experiencias ahí en avistamiento. Una de ellas fue ver 2 lunas, porque me acuerdo que mi papá estaban mis tíos también ahí, era una juntada en la noche, habían 2 lunas grandes, lunas llenas, Sí. y una de esas empezó a moverse y ellos decían, no es una luna, sácale foto. Quisieron sacarle fotos, se pasaban la máquina uno con otro, no pudieron sacar fotos. Cuando se desapareció, pero las 2 eran exactamente igual. Fue el mismo tiempo, que es lo que yo les voy a relatar ahora, que fue a los 4 añitos, Ujú. donde mi papá a las 2, 3 de la mañana llega a casa. Para que sepan, era militar, Sí. estaba de guardia. Entonces llega y bueno, yo lo escuché, me levanté en la noche, era invierno porque hacía frío. Me acuerdo que mi mamá me dijo, Andresita, ¿por qué te levantaste? ¿Te vas a tomar frío? Entonces yo lo fui a abrazar a mi papá y ella me sentó en un sillón que tenían y me tapó con una mantita que me acuerdo patente, tenía conejitos esa mantita, y bueno, me dejó ahí en el sillón. Como para que más o menos sepan, el comedor estaba mirando hacia la cocina, donde estaban mi papá y mi mamá charlando, y de repente se escucha un golpe fuerte en la puerta. Muy fuerte. No era que golpeaban la puerta porque necesitaban algo, era un golpe muy fuerte. Sí. Yo recuerdo que me quedé helada, mi papá la miró a mi mamá y se fue para la puerta, y yo, como toda niña chiquita, quise saber qué es lo que había y me fui con mi papá y miré qué es lo que había, o sea, qué es lo que era, quién era. ¿Quién era? Yo bajo el brazo de mi papá, digamos, ¿no es cierto? Al lado, el costadito de él. Cuando yo lo miro a mi papá estaba como congelado. No hablaba, no decía nada, era como que se había quedado así. Wow. Yo lo miraba a mi papá y miraba, había una luz muy grande, era como un reflector, pero no me molestaba la vista, era un reflector grande que no sé qué era. Hoy por hoy, con la edad que tengo, puedo llegar a decir que era un vehículo con una luz inmensa. Y el ser se veía que iba caminando hacia ese vehículo, como que ese ser fue el que hizo el golpe, que se escuchó ese golpe en la puerta. Ujú. Cuando va caminando ese ser hacia la luz, lo veo, yo de chica digo que era una persona, pero de grande recuerdo la imagen y tenía sus brazos largos, los brazos, los dedos llegaban a la rodilla de ese ser, la cabeza era un poco deforme, sus hombros eran medios delgaditos, era como muy recto y alto, lo vi muy alto. Muy alto. De repente él llegó a esa luz
como que se fue desapareciendo en esa luz y esa luz se apagó. Cuando esa luz se apaga, mi papá cierra la puerta y yo me quedé mirándolo, esperando a que dijera que algo. Cierra la puerta y le dijo a mi mamá, le decía Chicha, le dice mi mamá, ¿quién era? Porque mi mamá tampoco reaccionó, o sea, nunca salió, nunca avanzó de la cocina. Nadie, le dijo él. Y yo me quedé como... No entendí nada. Con el tiempo, con los años, uno va creciendo, va viendo cosas. Yo siempre se lo conté a mi mamá y a mi papá. Y una vez nos pusimos a charlar los tres, pero hablamos muy detallado. Yo le decía, sí, papá, vos viniste, vos llegaste, vos tenías una radiecita encendida en la alacena, mamá me tapó con una mantita. Y mi mamá me dijo, sí, es verdad. Esa mantita la tenías vos de chiquitita, sí, es verdad. Y pasó esto, esto y esto. Mi papá nunca me dijo nada. Nunca recordó nada. Nunca me dijo nada. Yo no sé si él vio o no. Ah. O sea, vos Es no, como no que... sabés que él sí él no recordó, porque como que se daba a entender como que él no recordaba. O te estaba protegiendo. Quizá, exactamente, yo lo pienso ahora, que él nunca opinó cuando hablábamos del tema. Él siempre se quedaba mirando, pero él nunca me dijo, no, nada que ver, o no pasó nada, no, nunca me opinó nada. Él se quedaba mirando un punto nada más y escuchando, nada más. Hoy por hoy mi papá falleció hace pocos años y me quedé con la duda, porque él jamás opinó, no hizo ningún gesto, nada. Para mí, por como yo lo vi, sí recuerda algo, sí pasó algo, a él también, pero no quiso asustar quizás a la familia o a su hijita, que era chiquitita. También es como que llama un Porque poco la atención. Perdón, te interrumpí. ¿Cómo, Lauri? No, está bien. Pasa que eso me quedó a mí muy marcado. Eso, o sea, tenía 4 años. Yo digo, con 4 añitos, que me acuerde tanto del detalle, cómo estaba vestido mi papá, cómo estaban las cosas en la casa, cómo pasó todo. Y lo fui contando y mi mamá y mi papá me decían, sí, es verdad, eso sí estaba, si es así o no. Yo viví hasta los 5 años en ese lugar. Después nos cambiamos. ¿Y tu mamá qué recuerda de ese momento? Mi mamá, ella estaba en la cocina y ella dice que sí, se escuchó el golpe en la puerta. Sí. Pero ella no salió. El que salió fue mi papá y yo, que me metí entre medio de él para ver qué lo que había, que fue lo que vi. Sí, porque también uno pensaría que es llamativo ya en sí en base a la profesión que tenía tu papá, ¿no? De que él era militar, que por ahí lo venían a buscar. Uno podría anticipar que el golpe de la puerta fuerte era por eso, no de que iba a abrir y que iban a ver un ser tan tan largo, tan extraño en sus extremidades tan largas, que o sea que desenfocaba lo de una persona, de un humano común, ¿no? Sino que esta forma humanoide. Pero, ¿qué recordás de la nave? Sí. ¿Recordás algo de la nave? La luz, porque no pude ver, era una luz muy grande, como que abarcaba muchísimo. Era luz, era pura luz, porque eran las 2, casi 3 de la mañana. Y estaba todo oscuro. ¿Era una luz que flotaba o viste si había algún tipo de patas, de base? Como para que se den una idea, cuando se prenden los reflectores de un vehículo, Sí. pero más potente. Sí. Más potente y más grande, más que se expande hacia los costados, ¿no? Sí. O sea, no solamente en un solo círculo, en un solo sitio, sino también como más amplio. Abierto. Se veía todo luz. Era una luz blanca. En toda ¿no? la... Era una luz muy fuerte entre blanca amarilla. No era blanca, sino tenía ese tenue de luz. Tipo más cálida.
Igual recordás Pero muchos... no tan, Se entrecortó, perdón. Sí, pero no tan cálido. pero no tan cálida la luz, ¿no? Sí, apenas. Igual para la edad que tenías, recordás muchos detalles. Sí. Y te puedo decir que es lo único que me acuerdo de los 4 años. ¿Y recordás? Y de la segunda luna. Claro. Sí, no, eso es impresionante. Cosas que me dejaron así como paralizada, como viendo qué es lo que es y ver a mi familia que también les llamaba la atención. Sí. Eso quizás que es lo que más me quedó. Lo que más te quedó asombrado. Ver a todos asombrados, en realidad. Claro. ¿Vos recordás si después de que te pasó este episodio te enfermaste, tuviste alguna característica anormal de lo que eras vos como niña, de tu rutina? ¿Recordás si comías bien, si te enfermaste o se te adicionó algo en tu comportamiento diario? No recuerdo después del caso, pero sí, mi madre me contaba que yo sufría mucho de fiebre, más o menos en esa edad, y que se complicaba muchísimo bajarla. Por más que tomara medicamentos, los pañitos de agua fría, todo, siempre fue muy difícil a partir de eso, de esa edad, digamos, en el tema de la fiebre. El resto, así que me haya ocurrido algo, no lo recuerdo. No recordás. Y cuando estaba la nave ahí, ¿recordás si escuchaste algún sonido, algún olor, algo diferente notaste? Había un sonido. Había un sonido como de turbina y motor, así como una mezcla que no lo puedo ¿Como un zumbido? relacionar con un ruido de ahora, digamos, que Claro, pueda sí. decir, no sé, una turbina de un avión, un sonido raro era, no lo he escuchado en otro momento ese sonido. Sí, me hace recordar a Un lo que sonido- con turbina y aviones cuando nosotros escuchamos el sonido de Hum. Una vez vamos a ver si en algún momento con Luis podemos hacer un episodio sobre ese sonido extraño también, ¿no? Tendríamos que hacerlo cuando Claro, hacemos pues el apareció en la electro. pandemia. Tiene una mezcla del home, sí, Ah, mira. pero algo extra tenía ese sonido. Era algo raro, como un ruido que sinceramente no lo he escuchado. Ah, que no lo has escuchado. De Dijiste metal, de voz. rarísimo. Que también te quedó grabado, evidentemente. Sí, el sonido y la luz con esa imagen, sí, que yo 2 veces me acuerdo que lo miré a mi papá para ver qué decía. En ese momento yo no pensé que era nada malo, Ujú. porque yo solamente veía como que vino alguien a lo mejor de visita. Lo pensaba de esa forma. Claro. Claro, por eso decía, por ahí por la profesión de tu papá, imaginarse que alguien lo venía a buscar con urgencia por algo específico, también se pudiera creer, pero bueno, y no recuerdo si nombraste, te voy a preguntar, pero el tamaño de este ser, ¿podés, no sé si no recuerdo si lo dijiste, o si no lo dijiste, podés decir más o menos, si calculaste más o menos cuánto medía este ser? Mira, yo era chiquitita, Sí. así que yo lo vi muy alto. Más alto que mi papá medía 1,90. Ah, entonces bastante alto. Yo lo vi, papá, sí. ¿Y a este ser lo viste? ¿A qué distancia lo viste? Inclusive estaba aproximadamente cuando abre la puerta mi papá, 3 metros, ya se estaba yendo. Ah, ahí nomás lo vio. Sí. Ya estaba tomando camino hacia esa luz. ¿De espalda Y lo a viste o esa- estaba de frente el ser? ¿O no? Lo que pasa es que lo vi que iba, para mí era de espaldas porque con la misma luz Sí. yo veía nada más la figura. Qué impresionante. Y como estaba yendo hacia esa luz, yo lo veía todavía. Detalles del ser. No te dejaba Claro. ver detalles. No te dejaba ver Claro, detalles. y lo veía.
Claro, sí. Claro. Qué impresionante. Qué impresionante. Y de repente, bueno, como que la luz se lo absorbió, porque después ya no lo vi más, se vio la luz y la luz desapareció. No, o sea, no es que se fumó, se fue hacia arriba la luz, o se fue por la calle, no. Directamente se desapareció en la luz. ¿Y escuchaste algún otro sonido, como que la nave se hubiera impulsado o algo? ¿Algún detalle de esos recordás? Solamente el sonido cuando estaba la luz y cuando se fue, se quedó todo el silencio. Todo. El silencio de la noche de barrio, ¿no? Ah, Sí. sí. Y más, El silencio, sí, y más de esas épocas, que esas épocas había más silencio todavía. sí, ni los grillos se escuchaban, pero sí, silencio total. O sea que fue en ese momento todo como un aturdimiento y de repente, ¡pum!, nada. ¿Vos, Vero, fuiste la primera de la familia que tuvo esas experiencias o te contó tu papá o tu mamá que ellos también tuvieron alguna experiencia previa? No, fui la primera. La primera. Junto con tu Sí. papá. Exactamente. Claro. Que mi papá, si le ha ocurrido algo, él era muy, muy, muy reservado, así que si le ha pasado algo, No no lo contó. No te ibas a enterar. No recordás, compartía muchísimo esto, pero no comentaba. ¿no recordás si dejó alguna huella, alguna marca? ¿No sabés si tu mamá o vos de chiquita por ahí fuiste a curiosear? No estaba, o sea, para mí fue algo normal eso, como que vino alguien a avisarle algo a mi papá nada más. Después de grande, como que uno entra, ¿no es cierto?, En los detalles. en razón, claro. Mm. Pero con 4 añitos y más era invierno, más de salir a jugar un ratito, no, eso lo dejé pasar. Igual te vuelvo a repetir, con 4 años, un montonazo lo que te acordás de la experiencia. Se ve que fue intenso lo que te movilizó, porque en 4 años darte cuenta también de que esto era algo anómalo, diferente, porque esto era diferente a lo que te pasó, es lo que te llamó la atención. Sí. Ya eso ya era un montón, es un montón, porque historias de niños escuchamos millones nosotros que nos han escrito, y es impresionante cómo retienen información a través de los años, de que vos decís, mirá lo que se está acordando, ese detalle, porque ese detalle en el momento lo movilizó también. ¿Vos sentiste miedo en ese momento? No, Natural. no sentí miedo totalmente, y aparte con mi papá siempre me sentí protegida. Entonces como que él se abrió la puerta y se vio eso, para mí era algo que él conocía. Ah, la niña. No sentí miedo. Ah, sí. No, qué bueno. Sí, nunca sentí miedo en realidad a través de, o sea, haber tenido un contacto así no me generó de llorar o de estar escondida atrás de mi papá. No, yo quería estar ahí mirando junto con mi papá. Impresionante, impresionante. ¿Algo más que le quieras preguntar? No, eso es. Como dicen, Sí. como dicen las niñas más, las hijas chiquitas metidas, y yo estaba ahí con mi papá Con tu siempre papá. Y te estaba, metida y en tu todo. papá te estaba protegiendo. Claro, claro, qué lindo. Sí. que fue. Qué lindo tener una experiencia así, de Sí. este modo, digo, ¿no? Sin el miedo, porque hay mucha gente Sí. que queda después con toda esta secuela a nivel no solo físico, que sino mental, que se les hace una carga, no se les hace una experiencia amena, se les hace una carga. Entonces es lindo escucharte decir de que en el momento no sentías miedo y que te sentías protegida por tu padre, en este caso, espectacular. Sí, Impresionante. Algo, eso es. ¿qué te Bueno, queda vos por de eso- esto que te sucedió? ¿Qué análisis te queda? ¿Qué te dejó esta experiencia vos de chiquitita? Que no estamos solos. Mm. No estamos solos. Que hay algo más. Hay algo más allá. Y que no a todos, ni tampoco no lo he contado a todas las personas. Pero sé que hay cada vez más
que se está convenciendo que solos no estamos. ¿Qué es lo que me está quedando de grande? Porque a partir de los 17, 18 años, yo empecé, porque esto nunca se me fue a mí, esta experiencia de los 4 años. Siempre tuve mis signos de pregunta, ¿qué habrá pasado? ¿Qué fue? ¿Por qué cuando tenía 4 años no pregunté o no me interioricé? ¿Por qué no estuve con el tema? Me hubiese, que uno obviamente se pregunta como para poder saber qué fue realmente. Claro que sí. Pero después con el tiempo y con el lugar donde estábamos, que pasaron muchas cosas también, que uno las fue escuchando, supuestamente una explosión que hubo cerca y de repente estuvo rodeado por la NASA, que no dejaban entrar, bueno, un montón de cosas. Entonces cuando uno es grande, empieza a escuchar historias así, vos decís, bueno, Esto fue puede estar relacionado. También esto que vos contás también pasó cuando tenías esta edad, cuando te pasó la experiencia a vos, o fue después con el transcurso de los años. Fue un poquito más chica, porque eso fue aproximadamente en el 78. Yo nací en el 77. Claro, ya había una linda movida entonces ahí también. Un campo de entrenamiento cerca, entonces como que dijeron que era por el entrenamiento, habían algunas cosas que hicieron explosión, pero comentaron de que estaba cerrado por gente de la NASA y que no podían ingresar nadie. Siempre metida en todos lados la NASA. Sí. Siempre metida en todos lados. Es una cosa de no Sí, creer. sí. De no creer. Nosotros no queremos ver, pero ellos están abarcando, ellos abarcan todo. Nosotros Pasa algo y en 2 segundos ya están. Están ellos ahí. Sí. Y después de este suceso, vos tuviste otra experiencia también, una experiencia más cercana inclusive, ¿no? Sí. Primero te quería preguntar, antes que empieces a contarnos y relatarnos de este tema, vos, esto te sucedió en Mendoza, lo que viste con tu papá, este ser después de golpear la puerta, y esta próxima experiencia, Sí. ¿dónde te sucedió? En Tupungato fue a los 4 años. Uh-huh. A los 18 me vengo a Mendoza, a Ciudad, Sí. a estudiar. Mi hermana, junto con mi hermana, que ella trabajaba también, y alquilamos un departamentito del 6º piso. Estábamos en un 6º piso, dentro de Mendoza, perdón. Sí. Dentro de Mendoza está Godoy Cruz. Ahí es donde nosotros vivíamos, en la calle calle principal, que es San Martín. Había un edificio, departamento 6, que una noche salgo de la facultad, con mi hermana cenamos, todo normal, Uh-huh. y a las 12 de la noche nos acostamos. Apenas nos acostamos, yo para aclarar, porque sé que muchos por ahí relacionan lo que puede pasar con estos acercamientos a los estudios. Yo estaba estudiando licenciatura en informática, ¿sí? Estaba en 2º año, que es para programador y analista en sistemas. Uh-huh. Todo lo que es computación, ¿no? Cuando yo salgo de la facultad, nos acostamos con mi hermana, eran las 12 de la noche, y era verano, porque la ventana, estaba abierta, estaba solamente la luz de la ciudad, entraba, nosotros teníamos la habitación con las luces apagadas. Cuando yo me acuesto, habrán pasado 2 minutos, 5 minutos, y de repente veo un ser que se me aparece en los pies de mi cama. Un ser también largo, no tan alto, no medía más de 1,80, no era tan alto, pero sí sus brazos eran largos. Sus dedos me llamó mucho la atención porque sus dedos eran largos. Fue lo que más vi, porque los brazos los tenía más abiertos al cuerpo.
Sí. ¿sí? Como que tenía una preparación de su contorno a los brazos. Y su ¿Tenía cabeza también. los 5 dedos? Sí. ¿Tenía? ¿Lograste ver entonces esa mano entera? No lo sé, porque yo le veía esta parte así Ujú. y los dedos hacia abajo. Ah, O sea, lo vi de costado, ¿no? ujú. Él estaba de frente y no tenía las manos así, sino las tenía así. Así. Así las tenía. Ahí está. Sí. ¿Ves? Ahí te Para vemos, abajo. sí, te vemos, Sí, sí. sí. No se te veían Ahí las va manos. bien. Sí, no se te veían las Claro, manos. Ahora ahí. sí se te ve. Yo le veía esta parte. No así, sino así. Ujú. Entonces como que los brazos los tenía medio flacos, pero medio separados al cuerpo. Lo veo en los pies de la cama. Cuando yo me quise mover para avisarle a mi hermana, yo ya estaba paralizada. No podía mover las piernas, no podía mover los brazos, no podía hablar, no sentía nada, no sentía. Estaba como mi cuerpo inmóvil totalmente. En milésimas de segundo se me viene a la altura de la cabeza y lo único que veo es una luz como azul, como muy brillante, que me la coloca acá, en la frente, en esta parte de acá. Cuando él me coloca esa luz, siento como muchas cosas. Es como que si hubiese hecho un viaje, no sé ni siquiera cómo explicarlo, porque es como una espiral, cosas rarísimas, pero lo único que yo siento es que me empiezan a caer lágrimas en la cara, ¿Vos sin llorar, ¿no? viste esa imagen Yo cuando te expresar. tocó? ¿Viste algún tipo de imagen o sentiste como un tipo de vértigo? No, esa luz me mostraba como colores de un universo, así, diferentes tipos de colores, como que iba así, viajando y volviendo. Sí. Por ahí eso no lo explico porque no lo puedo detallar bien cómo fue. No sé si es la misma luz que me provocó eso o qué. Sí. No lo sé detallar porque no sé qué pasó en realidad. Y bueno, me empecé a llorar, pero sin expresión. Solamente me sentía la cara toda mojada hasta que se ve que me salió un sonido, un quejido, y mi hermana se dio vuelta y me dijo, Andresita, porque ella me decía eso, me llamaba así y me decía, Andresita, ¿qué pasó? Cuando ella me dice eso, este ser se esfumó directamente. No salió caminando, no corrió nada. Directamente hizo como que algo lo chupó, porque se vio como una cola así, como cuando se desaparece algo, se disuelve y se fue. Mi hermana enciende la luz, se acerca a mi cama, me empieza a tocar, a mover, me dice, mamita, ¿qué pasa? Hermana, ¿qué pasa? Y yo no podía mover, no, solamente la miraba a ella, pero no podía mover la cara, no podía hablar, no podía mover los brazos, necesitaba moverme y me desesperaba más. Y mi hermana estuvo a punto de llamar al médico, porque a la ambulancia, porque dice que yo me había quedado ni siquiera, hasta ni respiraba, no sabía si yo estaba respirando porque estaba solamente con los ojos abiertos. Perdona, ¿había pasado mucho tiempo desde que se fueron a dormir hasta que se despertó tu hermana? No, porque mi hermana, cuando ella se levanta a verme a mí, me dijo que estuve como 20, 30 minutos. Cuando yo veo la hora después, cuando ya empiezo a moverme, cuando entro en sí, eran ya casi la 1, ya era pasada la 1. Y mi hermana me dijo, no, alcancé a escucharte, pero pensé que no sé, estabas por dormirte, pero ya cuando te escuché que estabas como con una falta de respiración, me di vueltas para mirarte, aparte recién nos acostábamos cuando pasa todo esto. Y mi hermana se desesperó y me dijo, hermana, estaba a punto, es más, agarró el teléfono, cuando ella agarra el teléfono,
yo pude mover apenas que ella me tenía la mano, y apenas pude mover la mano de ella, la tenía arriba, yo abajo, y pude hacer esto. Cuando yo muevo la mano, ella me empezó a decir, mamita, ¿estás bien, mamita? Y ahí recién me salió como un suspiro de respiración, cuando uno aguanta mucho la respiración, Sí. que necesita. Bueno, me salió eso y me salió el llanto. Y ahí sí, largué todo el llanto con sonido. Claro. Pero yo me toqué la cara, me tocaba así, tenía todo, agua, todo de lágrimas, porque tenía la cara toda mojada, todo de acá. Y era como una transpiración de mi cuerpo también. Sí. Y bueno, obviamente mi hermana no se quedó tranquila, me llevó al día siguiente, me acompañó el médico me vio normal, no contamos esto obviamente, pero me llevó a hacer un chequeo y estaba todo normal, no tenía ningún problema, nada, porque ella pensó que algo me había pasado. Ninguna marca, nada de eso. No, nada de nada. Simplemente fue eso. Lo que sí, siempre yo, bueno, se lo comenté a Luis Burgo en su momento, toda la información, yo era programadora, programé uno de los cajeros que hay acá en Mendoza de turismo, y la programación, todo lo que de los programas de Cubase y demás, al poco tiempo a mí como que se me fue yendo, como que se me fue olvidando los códigos. Perdón. No sé si me explico en ese sentido. Sí. Como pérdida de memoria, digamos, de lo que sabías. Información. Como que te sacaron Porque información. yo lo tomo de esa forma. Por eso al principio yo les dije que en ese momento yo estaba estudiando informática. Sí. ¿Sí? Me absorbieron ese tipo de energía, me absorbieron ese tipo de información, porque después a mí, algo que yo lo hacía tan normal, después me empezó a costar para programar. Y tenía que volver a repasar, tenía que volver con los códigos como desde un inicio, y eso me llamó y me hizo mucho ruido, me llamó mucho la atención. Y una de las cosas que yo hablé con Luis Burgos, me dijo, sí, obviamente por ahí, por lo que se ha estudiado, por las investigaciones, siempre van a, no siempre, sino una de las características a las personas que tienen esa facilidad de estudiar informática, o sea, todo lo que es computación, todo lo que es energético, lo que es energía y demás. Lo que te han sacado es información. Por ahí ellos se alimentan de eso también. Vaya a saber qué. Pero bueno, pero que esa característica, ¿cómo? No quiero decir característica, quería referirme a otra palabra, pero esa secuela que te dejó, porque en realidad es una secuela, es muy distintiva, y es muy única también. ¿Después te costó estudiar de vuelta o volviste a la normalidad para estudiar? No, me costó. Sí. Me costó muchísimo. Y eso me llamó mucho la atención, porque al programar una máquina donde fue diseñada, se hizo todo en detalle, fue aprobada y la hicieron, o sea, la usaron, la vendieron y demás, se colocó, está justamente estaba en la terminal de acá de Mendoza. Después de eso yo quise hacer quise programar, quise hacer otro proyecto de otro tema, y ya no funcionaba lo mismo. O sea, no funcionaba el programa que yo estaba haciendo. ¿Qué tipo de programación estabas haciendo? En su momento estábamos utilizando lo que es Cubase. Ese era el programa que usaba para los proyectos. Pero de ahí como que sí, yo justamente llegué al tercer año de analista, fui programadora analista y después ya no seguí para la licenciatura. Claro, solamente me quedé.
Y esto que te sucedió, como recién te preguntó Albert, que después te costó seguir aprendiendo, ¿esto con el tiempo cesó o te sigue sucediendo? Lo que es en la parte de informática, Sí, lo dejé. Bueno, yo me dediqué también a trabajar en las escuelas de profesora. sí, Y esta empresa, más que nada, bueno, en su momento, en esa época, era más este trabajo de programador o analista. En las empresas era más para hombres que para mujeres. Entonces, por ahí tenía más trabajo en las escuelas o en institutos que en una empresa. Pero de a poco lo fui dejando. Fue algo que siempre me apasionó de chica. Incluso hice con una radiecito chiquitita, yo le cambiaba con el dial de ese radiecito, yo le cambiaba el dial de la radio a mi papá y lo hacía rabiar. Le cambiaba el programa a él. Y así con todo, de muy chiquita. Ya después de eso, sí, me hizo mucho ruido y fui como dejándolo de a poco. Sí, estoy con la informática, pero ya no como antes, o sea, no en la programación. claro. No los escucho, no sé. Sí, ahora. Sí, nosotros sí te Ahí está. escuchamos. Se había cortado un Por ahí poquito. se te entrecortó un poquito nada más, Sí. pero sí te escuchamos. Así que bueno, entonces tu vida después de eso tomó otra vela, ¿cómo es? Otro camino. Otro Sí. camino. Otro camino. Qué interesante. Qué interesante. Sí. Qué interesante. Igual Ese sí me marca. ese sí te marcó. Sí. ¿Y qué te Sí, dejó? ese me marcó muchísimo. Eso, contanos, ¿qué te dejó? ¿A tu hermana le pasó algo también? No, o ella no. Vos solo. No, ella no, a mí. Ah, A mí me pasó. Y como que me dejó. Bueno, yo en ese tiempo también, aparte de estudiar eso, estudiaba en la noche instructorado de aeróbica. Pues me fascina lo que es gimnasia. Entonces yo estaba estudiando también eso y ya me quedé con esa parte, con el área del deporte. Pero con la parte de informática como que la fui inconscientemente, ¿eh? Sí, Como que fui desprendiéndome de a poco. desplazándola de a poquito. Sí. Y después te ha pasado... Como que me fueron manejando Sí, a ir dejando de... ujú. te fueron llevando por otro camino, como diciendo anda por acá. O al menos así, Sí. así lo sentiste vos, ¿cómo es? Que uno después se pone a pensar eso, porque en su momento también como que yo fui normal. Obviamente le conté a mi mamá lo que me pasó, mi hermana le contó también porque se asustó muchísimo. Hubieron un montón de ideas que podía llegar a haber pasado, que puede haber sido. Pero a mí nada, o sea, lo que yo pasé en ese momento, eso sí fue... No tuve miedo, pero tampoco me pasó lo mismo que cuando tenía 4 años con mi papá. Eso también te iba a preguntar. ¿No crees que nunca te pusiste a pensar si estaría relacionado lo que te pasó a los 4 años con lo que te pasó a los 18? Siempre lo pensé. Y pensar... Siempre lo pensé porque los cuerpos como que los vi igual. Una relación de luces también. Lo pensé. No sé si estará relacionado, creería que sí. Pero es como que me fue siguiendo. Como que estos seres siempre estuvieron presentes en tu vida. Y bueno, tuviste el episodio Sí. de los 4, que porque lo que vos nos contás morfológicamente es igual al que, o muy parecido al de los 18, que la experiencia obvio Sí. que fue diferente, pero eran este mismo tipo de ser. O sea, por eso te digo, de una manera está ligado muy directamente. Esto no es indirecto, ni siquiera sutil, es igual, idéntico inclusive. Es verdad. ser que te pasó.
Y me voy a tomar el atrevimiento de preguntarte, esto si lo querés contestar sí o no, porque bueno, no lo hablamos previamente, pero ¿esto siguió sucediendo? ¿Te sigue sucediendo a vos o alguna parte de la familia? No, después de eso lo que sí tuve muchísimo fueron avistamientos, muchísimo. Y un día yo iba mucho a lo que es la Piedra Isidris, no sé si lo han escuchado acá en Mendoza. No, yo no. Que se dice que hay una ciudad dorada, que es de los extraterrestres en el Cerro Arco. Bueno, yo siempre iba, caminaba, es por un río seco, que se camina 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, y yo iba para allá. Siempre con un grupo de gente, ¿no? Y nos vamos a la piedra, que es la energética, a meditar y demás. En esa piedra, cuando yo estaba ahí con la charla de los chicos, con meditación y demás, yo siempre me sentía observada y no vi, ahí yo no vi, pero sí sentía una observación que venía de un lugar específico. Como una presencia. Siempre. Sí, siempre. Como una presencia. Siempre. Y dejé de ir porque después como que el camino se fue ensuciando, lo trabajaron con otras energías, lamentablemente, se fue ensuciando. Creería que en la ida número 20 me hicieron que me perdiera, porque yo era la que guiaba siempre, y en la última me hicieron que me perdiera, no pude llegar a la piedra, me perdí. ¿Te perdiste? Después de algunos... Sí. Y después retomamos el camino, me costó muchísimo llegar. Llegamos y ya vimos muchas cosas en el camino, muchas cosas lamentablemente que no, antes no estaba mucho más limpio. Vimos muchas cosas, energías muy negativas, y la piedra más hundida, y ya no se sentía una energía linda, sino... Y de ahí ya no fui más. No fuiste más. Pero también tiene, o sea, esta característica que decís también es igual a lo que te pasó con el tema de la informática. Cuando te perdiste, sí, es como que perdiste la memoria de algo o una dificultad para memorizar. Sí. Es lo mismo que te pasó con el tema de la informática. También es por Sí. eso. Por eso, esto que te preguntaba, que si estaban bien vinculados, si vos creías que estaba vinculado, lo que te pasó a los 4 años con lo que te pasó a los 18, ahora estás contando este otro suceso, de que también te pasó, que también es algo que está ligado a todo esto anterior, porque todo esto se enlaza de maneras diferentes, pero se enlaza. ¿Y vos qué Sí. crees que era lo que ellos fueron a hacer con vos? ¿Por qué te fueron a buscar? ¿Por qué crees que de alguna manera ellos están atentos o te siguen a vos? Es algo que todavía no puedo sacar una conclusión, pero no me deja de atraer y aún no me da miedo. O sea, no es que lo que me ha pasado me ha separado a eso. Uh-huh. Por ahí tener una experiencia como la que conté a los 18, puedo decir, no quiero saber más nada con nada, ni siquiera voy a mirar al cielo porque no quiero ver ni un objeto no identificado pasar o encontrarme algo, no sé. No. Es más, me atrae cada vez más. Tienes que olvidarte porque tenés más dudas todavía. Te preguntas más cosas, especulas más. Sí, como que no te abre, Sí. te abre la mente, te Incluso explota. vos dijiste algo que está todo conectado. Y bueno, en la Piedra Isidris, en Cerro Arco, se ven muchos objetos. Incluso hay videos, fotos, hay muchos objetos. El estudio que se ha hecho es porque es una zona energética que ni siquiera YPF ha podido hacer pozos porque hay petróleo. Se les rompen las máquinas ahí mismo, por eso han tenido que abandonar ese lugar, porque se les rompen la máquina cuando hacen los pozos. Entonces, como es tan energético, han filmado, hay fotos de ese lugar
que sí, que parece que aprovechan ese lugar para que hayan estos objetos, ¿no? ¿Vos pudiste Estas ahí naves. ver físicamente algo en ese lugar o pudiste grabar, tener alguna foto o algo de alguna experiencia que te haya pasado ahí en estas 20 veces que fuiste? No, en ese lugar yo no vi absolutamente nada. Ningún objeto, ningún ser, nada. Sí lo he visto de lejos. Que sale incluso hace un año atrás, enero, febrero, ahora yo vivo en Villanueva. Sí. Estoy en mi patio, da hacia el cerro, hacia las montañas, como para que ustedes más o menos se ubiquen. Yo estaba hablando por teléfono, tengo un patio amplio de noche, estaba hablando por teléfono y miro siempre para ese lugar porque me atrae, no sé, solo se me va la mirada. Cuando yo estoy hablando normal, veo una esfera blanca que viene de abajo, así, se eleva, se queda más o menos a 45 grados de donde estoy yo, se queda ahí un rato y me quedé mirando porque yo pensé que era la luz de un avión que venía de frente, no sé, y de repente empezó de costado, se fue de costado, vuelve, porque no se fue tanto, vuelve, y de ahí se elevó y se desapareció, porque se elevó hasta que ya no se vio más. Y fue a la altura del Cerro Arco. A la altura del Cerro Arco. Sí. Sí, porque yo de acá lo veo. Y esto es actual, porque me estás diciendo que el año pasado lo viste. Sí. Tenés que armarte unas camaritas ahí, pero unas buenas cámaras para estar atenta. Eso es una pena porque cuando en el 2017 vivía en Luján y ahí vimos pero muchísimos ovnis, y cuando lo vamos a grabar siempre hacía interferencia, el teléfono no se veía. Se veía lo más bien. Vos ponés la pantalla que se ve el ovni que va pasando, pero de repente cuando lo pones a grabar empieza a hacer interferencia el teléfono. No lo podíamos. Pasan. No podíamos tener nunca una grabación, pero era todas las noches seguro que veías algo. Y bajito. ¿Y cómo no te va a disparar la curiosidad? O sea, a ver, te pasa esto a los 4, a los 18, después te sigue sucediendo que no ves seres pero ves nada. ¿Cómo no te va a despertar la curiosidad? ¿Cómo no vas a querer saber más? Indagar, escudriñar. Bueno, ahora también siendo parte de la FAO, por ahí se te pueden facilitar algunas herramientas también, ¿no? Viste que entre todos, es como decíamos, no me acuerdo si lo dijimos acá en vivo, pero entre todos, a todos nos junta una experiencia, a todos. Sí. Nos junta una experiencia acá, sí. Que a todos nos ha movilizado y nos ha despertado esta curiosidad innata que tenemos todos de querer saber qué fue, qué pasó, qué deberá, no sé, tenemos un qué y por qué y qué cuándo y millonadas de preguntas, que eso creo lo que nos acerca a todos un poco más y a veces por ahí lo que no puedo contestar yo lo puede contestar otro de al lado, u otro de al lado, u otro de al lado, o mismo cuando vamos contando nuestras experiencias mismas, se comprenden algunas similitudes a veces, ¿viste? Y algunas características. Nos pasa mucho con los testigos que no son pertenecientes a la FAO, pero ¿por qué no nos puede pasar a nosotros también? Los mismos investigadores, sí. ¿No? Esto te quería hacer una pregunta volviendo como muy atrás, Verónica, y ya en un ratito ya te vamos liberando. Quiero volver a tu mamá, vos, porque bueno, vos decías que tu papá era como muy comedido para contar estas cosas y como que directamente ni comedido, no hablaba ni siquiera de la situación, y que por ahí en tu casa vos comentabas que a veces se hablaban estos temas, pero como que él no opinaba, o sea, se hablaban de estos temas.
y él no opinaba, ¿no? Pero tu mamá, a todo esto, ¿tu mamá alguna vez, supiste si tu mamá tuvo alguna vez una experiencia o le sucedió algo parecido? ¿Se contaba algo de eso en la familia? O sea, de madre a hija, no sé, vos si tenés familia, si de vos a tu hija o a tus hijos. ¿Eso lo pensaste, lo analizaste? Yo, por ejemplo, charlando con mi mamá, sí ella vio varios ovnis, uno de ellos es el formato cigarrillo, que ese le quedó muy, muy marcado porque lo vio muy bajito, también acá en Mendoza. Sí. Y ha tenido, bueno, esos avistamientos también cuando yo era chiquita, que vivíamos en el barrio en Tupungato. Sí. Pero de tener un acercamiento así como el que tuve, que le comenté a los 4, a los 18, no ha tenido ningún tipo de esa experiencia. Sí de ver objetos, pero no... No de seres humanoides. No, claro. De entidades. Y de ahí en adelante... De ahí de tu mamá, vos, y de vos en adelante, tus hijos... Bueno, mi hija, yo tengo una sola hija, ahora tiene 27, pero mi hija cuando era chiquita, lo que les comenté del ser ese que vio, largo, que también lo comentó en su momento, tiene un nombre, porque lo buscamos, porque ella lo quiso, lo dibujó, dijimos, bueno, veamos a ver, porque en ese momento ya tenía 12, 13 años, agarramos la computadora, googleamos a ver un ser más o menos parecido, y salió en su momento que en Canadá, si no me equivoco, se vieron esas figuras que eran blancas, blancas y altas, de 3 metros o más. Sí, eso lo vio ella en su momento cuando estábamos viviendo en esa casa del segundo piso. ¿Querés contar un detalle más de eso? ¿Qué vio? En el contexto de cómo vio esto. Es que ella lo vio, le dio miedo, porque ella sí es miedosa en esas cosas. Por ejemplo, cuando vio en esa misma casa, vio un ovni muy cerca que la dejó a su compañera arriba porque estaban haciendo una pijamada. Sí. Y ella bajó las escaleras volando, que yo estaba abajo, y gritando, mamá, se ve una luz, un ovni. Le digo, voy a ver. Y me agarró fuerte y no me dejó salir. Le digo, pero necesito, no, mamá, no salgas, por favor, porque dice que era muy grande y estaba muy cerca. Eso nos pasó en Dorrego, de Guaymallén, acá en Mendoza también, sí, que vivíamos. Ella lo vio hacia el lado del oeste, en ese momento. ¿Qué año, te acordás? Sí, en el 2000, en esa casa vivimos en el 2015. 2015, también hace poco. ¿Y el ser sí, que lo vio también esa misma época? Sí, 2014, por ahí, porque en esa época, 2014-2015, fue donde vio el ser, donde vio el otro ser en la habitación de mi mamá, porque no vivíamos juntas. Mi mamá vivía en una casa separada, ¿sí? Y nosotros vivíamos en este departamento, y justo cuando estábamos con ella, porque hacía poco la habían operado, ella lo vio. ¿Y qué vio ella? Ese ser sentado en los pies en la cama de mi mamá. Un ser, ella me dice deformado, largo, deformado, sentado. ¿En la cama de tu mamá? Porque claro, ella como le da miedo, como que no se queda mirando o analizando. Incluso cuando ve un ovni, ella se mete a la casa. A ella no... Perdón. No, sí, tranquila. Lo que se me viene a la cabeza es esto que te preguntaba recién, Verónica, que te decía, viste que recién te pregunté, ¿vos crees que tu mamá tuvo alguna experiencia? Tu mamá no te cuenta ninguna, pero tu hija lo vio. Vio un ser ahí cerca de tu mamá. Sí, y se lo contó a mi mamá. ¿Y qué decía tu mamá? No dijo nada. Dijo, ¿y cómo era? Le preguntaba, ¿cómo era?
¿Cómo lo viste? No sé, mamá. Nona le dice, no sé. Sí. Estaba sentado y era una cosa larga, fea, desfigurado. Es algo que, bueno, que evidentemente te viene pasando en familia, de generaciones. Sí. Sí, yo creo que sí. Siempre me voy a quedar con la incógnita de mi papá. Yo sé que mi papá, a ver, siempre le buscaba una explicación a algo, ¿no? Si algo hacía ruido en la noche, no, porque la rama del árbol, que esto y aquello, y él lo estudiaba todo y él sacaba la conclusión. Pero no sacó la conclusión y nunca me dijo nada de esa vez, de los 4 años. Evidentemente Y yo te estaba protegiendo, sí. Yo lo conocía a mi papá, sus caras. Y él cuando algo no era, él lo decía. Él lo decía totalmente, pero si no, él se quedaba mirando hacia un punto y escuchaba a la persona lo que estaba relatando. Y yo no lo hablé una sola vez a este caso con ellos. Yo lo debo haber hablado como 4 o 5 veces. Como que le diste espacios para que te cuente, como, bueno, pa, yo vi esto, dale, contá que viste. Y nunca te lo quiso desembuchar. Sí, la última vez le dije, ¿y vos, papi? Le dije, ¿vos qué viste? Le digo, porque vos abriste la puerta y... No me acuerdo. Eso fue lo único que me hizo. No me acuerdo cuándo fue eso. Y seguro que y se ahí acordaba bastante bien. Bueno, a mí en mi experiencia personal, lo que me pasó, la primera vez que me pasó algo también fue cuando yo era chica y estaba con mis hermanos, estaba con 3 de mis hermanos. Éramos chicos, así en escalerita. Y también fue un tema que nunca se habló. Lo hablamos de grande. De grande fue, ¿se acuerdan el día que? ¿Viste? Como que quedó ahí, como que... Y todos contamos la misma historia, pero todos, lógicamente, a lo que la edad de la mente de esa edad no podíamos relacionar. Porque, por ejemplo, todos vimos ese globo luminoso de día, pero para uno era un zeppelin, para otro era un huevo, para otro una esfera, ¿viste? Pero el comportamiento de la historia era el mismo, todos contamos lo mismo, ¿entendés? Pero bueno, y son cosas que hablamos después de grande, que un día nos sentamos y como, che, dale, ¿qué viste? Porque yo vi esto, y el mío era así, y yo lo vi asado. Sí, pasan esas cosas también. Como que hay cosas que se vuelven tabúes por el solo hecho de pensar que tu mismo familiar o persona que está al lado, o en este caso proteger, o se te puede reír, por miedo al ridículo también, ¿viste? Es otro tema también. Eso es lo que tenía mi papá, ¿no? Quizás él escuchaba, pero si era algo que él notaba que era una mentira, lo iba a decir, no, esto no es así. Pero cuando él veía que algo había, ahí él ya se quedaba callado y escuchaba. Solamente escuchaba, nada más. Bueno, Verónica, nos vamos a ir despidiendo, porque bueno, ya hace 1 hora que estamos hablando, pero cómo se nos pasó el tiempo, ¿eh? Gracias por el testimonio. Gracias por haber aceptado la invitación, por estar acá. Te esperamos cualquier otro día, si querés, para que nos sigas contando, porque evidentemente debes tener más experiencias, más historias para contarnos. Pero bueno, me encantó este camino, este relato, porque me encanta porque es muy peculiar, porque fue un suceso que te fue pasando durante tu historia y refiere a muchas cosas, a que tiene un síntoma lo que te sucedió, a que, como lo recalcamos en un momento, evidentemente viene pasando hace rato en tu familia, porque aunque tu madre no te haya declarado, este suceso lo viste vos primera vez con tu papá, tu mamá algo vio, algo le pasaba a vos e inclusive a tu hija, con su temerosidad o sus miedos, ¿no? Pero que esto siguió sucediendo en tu familia, y cómo todo en este trayecto de historia, de diferentes experiencias, está conectado. Es una historia asombrosa, que calculo que si a nosotros, no sé, a mí me explota la cabeza pensando un montón de teorías y especulando, no me quiero imaginar a vos que ¿Y a Gustavo le pasó algo también? ¿A tu colega ahí en Mendoza? Aún no. Todavía no. Pero sí ha visto, él tiene muchísimos avistamientos, fotos, videos,
Para que un día venga al Sí, programa, ¿viste? Y Gustavo. cuente también sus cosas. Sí, Gustavo tiene para contar. Dale, buenísimo. Bueno, pero Sí, los dos nos unimos en eso y a cada rato estamos, mirá el cielo, estamos lejos, ¿no? Mirá el cielo que se ve tal cosa y ahí ya estamos Está en bien. comunicación. Y bueno, Está para la en la próxima, tela. ellos a los dos. dos, a los dos juntitos si quieren. Bueno, Verónica, Bueno, nos despedimos. Gracias. Nos despedimos. Mil gracias. Muchas gracias, Pero- que tengas Saludo a la muy audiencia buenas también. noches. Y gracias por confiar en nosotros y contar tu historia. Nos vemos. Chau, Muchas chau. gracias a Gracias. ustedes también. Hasta luego. Gracias. Bueno, ¿y qué les pareció acá finalizando esta hermosa charla que tuvimos con nuestra colega Verónica? Así que, Albert, ¿qué te pareció todo esto? Contá. La verdad quedamos muy impresionados con lo que le sucedió a ella, ¿no? Tanto a los 4 años como a los 18. La verdad, y la valentía que tiene para contarlo. Y más, Obvio. y más que nada vamos a reiterar, agradecer a todos los que confían en nosotros para contarnos su historia. Gracias, Verónica, por haber pasado por acá por el programa, y bueno, te veremos en un próximo programa como ya lo hemos proyectado. Y invitar a la gente, ¿no? Que se anime a contarlo, que pierda ese miedo a contar las cosas, que acá lo tratamos siempre con la seriedad de siempre. Y no olviden hacer que, Albert. Suscribirse al canal Omni 2.0 en YouTube y también en la página de Facebook Omni 2.0, que ahora dentro de un ratito ya vamos a subir el link del programa para preguntas reales, respuestas claras, y ustedes, bueno, hagan las preguntas que crean que son convenientes y en el transcurso de la semana se las vamos a ir contestando. También recuerden, como siempre hacemos y los invitamos, al programa de Renata antes de medianoche, que pasa por Utah, USA, cada martes y jueves a las 9 de la noche, de Argentina. Como acabo de decir recién, con Renata es en vivo por Facebook y por YouTube. Renata habla también, inclusive muchos de estos temas, a veces muchos de los invitados también van para allá. Nosotros prontamente andaremos por ahí, que se lo hemos prometido y no hemos ido todavía. Chao. Pero Renata, no nos olvidamos. Así que estuvo con nosotros la semana pasada, también nos contó varias experiencias espectaculares, que ella estuvo allá en la Torre del Diablo, que es una historia impresionante, digo, me encantó. Bueno, sin reparos y más, Bueno, ¿algo más no quedó para decir? Nada, así que bueno, que nos sigan, que se suscriban a los canales, como siempre repetimos, así que bueno, lo estaremos viendo la semana que viene en otro programa. Y como digo siempre, nos vemos cuando nos veamos. Chau, chau. Adiós. A pesar de los años y de todos momentos vividos, yo me quedo en la FAO con mi grupo de amigos, porque tenemos aguante, no corrimos ni de visitante. Esto no es para cualquiera, es amor a nuestra bandera, porque siempre es un grupo muy unido, porque siempre enfrentamos desafíos. Y si alguien se nos une es un amigo, compartiendo los momentos más vividos. Es la FAO, un sentimiento aparte. Es la FAO, una pasión constante. Ahí iremos, voy en camino. Ahí estaremos, contá conmigo. Ahí estaremos. Porque tenemos agallas, una noche copamos Atalaya, y con nuestro estandarte, otra noche copamos Sudarte. No le tenemos miedo, ni a los grises ni a los reptilianos, y si quieren barullo, en un campo de huellas estamos. Combatimos a los chantas y también a los mercantilistas, curranderos y cuarta, que lo único que hacen es quitar. Ya me voy despidiendo, recordando a todos los ausentes, y en un tiempo lejano a la FAO la recuerda la gente, porque siempre es un grupo muy unido.
que siempre enfrentamos desafíos. Oh, y si alguien se nos une es un amigo, compartiendo los momentos más vividos. Oh, es la FAO, un sentimiento aparte. Es la FAO, una pasión constante. Oh, ahí iremos, voy en camino. Ahí estaremos, contá conmigo. Ahí estaremos, la FAO contigo.